nuestro Dios, escudo siempre fiel. En toda prueba y tempestad es firme su poder. Armado está el enemigo cruel, mas él caerá ante Jesús el Rey. Confía en Dios, oh corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es en tu refugio es castillo fuerte. En mis fuerzas yo confiaré, o en vano lucharé, pues mi confianza está en aquel que reina con poder. Por mí pelea el soberano Dios, pues siempre la gloria suya es. Confía en Dios, oh corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es en tu refugio es castillo fuerte. Confía en Dios, oh corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es en tu refugio es. Confía en Dios, oh corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es en tu refugio es. Confía en Dios, oh corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es en tu refugio es castillo fuerte. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. ¿Cuántos están gozosos de estar otro domingo más aquí? Amén, hermanos. Vamos a hacer una lectura y les invito a que busquen en sus Biblias Primera de Corintios, capítulo 10, versos del 1 al 13. Esta lectura la vamos a hacer todos juntos, hermanos. Cuando la encuentren, les pido que se pongan de pie. Primera de Corintios, capítulo 10, versos del 1 al 13. Amén, hermanos. Iniciamos, hermanos, todos juntos. No quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían que los acompañaba y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos fueron perdidos en el desierto. A fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos.
No sean idólatras como lo fueron algunos de ellos. Según nos ha escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual, como algunos lo hicieron, pero lo que en un solo día perecieron 3 hijas. Tampoco pongamos a prueba al Señor como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. Ni murmuren contra Dios como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos de ángel destructor. Todo esto le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos llegó el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios sea tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Amén, hermanos, pueden tomar su lugar y le damos el lugar a nuestro pastor que nos trae el mensaje de esta tarde. Damos gracias a Dios, hermanos, porque nos permite estar aquí un día, un domingo más. Vamos a continuar estudiando las cartas que escribió el apóstol Juan a las iglesias de Asia Menor y que están escritas en el libro de Apocalipsis. Y ya les comentaba la vez pasada, ¿verdad?, que de pronto Apocalipsis se nos hace un libro que da temor, que nos da miedo. Y bueno, cuando yo fui niño les decía de que efectivamente esa era la sensación o la emoción que aparecía delante de mí. El libro de Apocalipsis es un libro enigmático, ¿verdad?, de muchos enigmas, pero es muy interesante, demasiado interesante. Entonces, podemos decir muchas cosas acerca de esto. Algunas de las imágenes que presenta el libro de Apocalipsis, hermanos, tiene el propósito de vincular su mensaje al Antiguo Testamento y no precisamente de presentar un factor específico de los tiempos del fin, como mucha gente ha estado buscando. Asocian Apocalipsis con los tiempos finales, y es verdad, es la revelación que nos dejó el Señor Jesús. Sin embargo, la mayor parte del mensaje que aparece en el libro de Apocalipsis está relacionado al Antiguo Testamento. ¿Qué tiene que ver con el resto del Nuevo Testamento? Bueno, su conexión, la conexión de Apocalipsis con el Nuevo Testamento es todavía más cercano, más estrecho. El mensaje que Apocalipsis está presentando por medio de visiones, por medio de símbolos, es el mismo que presenta en el resto del Nuevo Testamento. ¿A qué me refiero con esto, hermanos? A que el mensaje principal de la palabra de Dios es la misma, ¿verdad? Dios ha enviado a su Hijo para llamar a cada ser humano, a toda la humanidad, a que se reconcilien con Él. Ese es el mensaje principal de la palabra de Dios, y en Apocalipsis no es una excepción. ¿Qué es lo que nos dice el Apocalipsis? Que los que responden a ese llamado que hace Jesús y entablan una conversación, una comunión con Dios, con Dios, esa gente, ese ser humano va a contar con la protección de Dios, va a contar con la dirección de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros cada vez que leemos el Apocalipsis? Hay que buscar, bajo el simbolismo de Apocalipsis, el Evangelio de Jesucristo, que es lo que la palabra nos enseña, ¿verdad? Y no precisamente una cronología de los últimos tiempos. Porque mucha gente se ha enfrascado, se ha metido de lleno y buscado de cuándo va a ser el día del fin, cuándo va a suceder esto, que la intención o el propósito de Apocalipsis no es precisamente eso. Entonces, si nosotros interpretamos el Apocalipsis con referencia al Antiguo y al Nuevo Testamento, vamos a encontrar un mensaje emocionante que nos va a permitir ser fortalecidos para enfrentar todo esto que vemos diariamente aquí en este mundo, ¿verdad? Las peripecias del peregrinaje cristiano, pero con una confianza renovada. Eso es lo que nos enseña, eso es lo que nos presenta el libro de Apocalipsis. Entonces,
Vamos a verlo bajo esta perspectiva, hermanos, no precisamente para encontrar el final de los tiempos, sino para encontrar esa confianza que Dios nuestro Señor le ha prometido a su pueblo. ¿Por qué? El apóstol Juan escribe este libro de Apocalipsis para alentar, para darle ánimo a las iglesias de Asia Menor. Ya vimos ahí, ¿verdad?, cuáles son esas iglesias de Asia Menor. ¿Para qué? Y está diciéndoles, este que estuvo es el que va a venir. Siempre se está tratando sobre la venida de Jesús, pero Juan no lo ve como algo del futuro, sino como una realidad presente. Igual que Dios el Padre, Jesús viene. Y Él está interviniendo constantemente en los eventos de la historia para proteger a los que creen en Él. Pero como Dios es un Dios justo, también Él interviene para castigar y llamar al arrepentimiento a aquellos que se han rebelado, a los rebeldes. Las circunstancias difíciles en las que se encontraban las iglesias no significaba que Dios estuviera lejos de ellos. Precisamente en medio de sus problemas, Dios las acompaña. Para nosotros no es una excepción, hermanos. Yo les decía la semana pasada, cada vez que nos sintamos que ya no podemos, que estamos enfrentando situaciones demasiado difíciles para nosotros, Dios no nos ha abandonado. Dios está con nosotros. Dios camina en medio de nosotros. Y esa es una convicción que tú y yo debemos de tener en todo tiempo. Nunca dudes que Dios está contigo. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, con esta pequeña introducción, hermanos, quiero que iniciemos nuevamente nuestro viaje al mensaje que el apóstol Juan registró en este libro de Apocalipsis a la tercera iglesia de Asia Menor. Y ahí lo sombríe, ¿verdad? Hoy toca ver el mensaje a la iglesia de Pérgamo, la tercera iglesia que aparece en este libro de Apocalipsis. Y el mensaje a la iglesia de Pérgamo, hermanos, al cual el día de hoy yo he titulado el mensaje, La iglesia en la encrucijada, pues nos va a ayudar a entender, hermanos, en qué situación estamos nosotros. Recuerden que desde el inicio yo les dije, hermanos, en una de estas 7 iglesias estamos nosotros. Pongamos atención, analicemos, reflexionemos y veamos en dónde podríamos estar. El mensaje a la iglesia de Pérgamo. ¿Quiénes eran los de Pérgamo? ¿Qué estaba sucediendo en esos tiempos? Y para entender, vamos a estudiar, a leer este pasaje, Apocalipsis 2, del 12 al 17. Busquen en sus Biblias, por favor, este pasaje de la palabra. De esta manera, les voy a pedir que leamos este pasaje donde se narra el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Si ya lo encontraron, hermanos, les voy a pedir que se pongan de pie para que no se me muevan antes del tiempo, ¿verdad? Pónganse de pie, por favor. Y vamos a leer. Inicio yo y ustedes continúan con el siguiente versículo. Sin previo aviso, juntos leemos el versículo 17. Dice la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Esto dice el que tiene la aguda espada de 2 filos. No obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra, que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas, incitándoles a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales.
Por lo tanto, arrepiéntete. De otra manera, iré pronto a ti para pelear contra ellos con la espada que sale de mi boca. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré del maná escondido y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo, que solo conoce el que lo recibe. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias te damos por este tiempo que nos permites para reflexionar en tu palabra, para meditar en ella, pero también, Padre Santo, para escuchar tu voz. Habla en nuestras vidas, Padre Santo, lo necesitamos, te lo pedimos y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Ocupe sus lugares, hermanos, por favor. Y vamos a ver un poquito, ¿quiénes eran los de Pérgamo, hermanos? Pérgamo era una ciudad de poder y religión. Es como, pues, una ciudad principal. No era una ciudad menor, ¿verdad? Era una ciudad que estaba bien ubicada. Recordemos que todas estas iglesias, ya vimos Éfeso, ya vimos la semana pasada la de Filadelfia, ahora vemos la de Pérgamo, y aquí vamos a ver, hermanos, que todas las demás iglesias estaban situadas en Asia Menor, pero Pérgamo está situada igual en lo que hoy se conoce como Turquía. Todas estas iglesias que hemos estado viendo, hermanos, están en esa región. Pérgamo era una ciudad poderosa, rica, famosa por su cultura, por su religión, por sus conocimientos. Cualquiera que viniera de Pérgamo era bien aceptado en otros lugares, porque entonces a los ciudadanos de ese lugar se les conocía como unas personas que estaban preparadas, personas educadas, personas que tenían conocimiento de lo que era de la vida. Era un centro de conocimiento Pérgamo. Se sabe, según la historia, que Pérgamo tenía una de las bibliotecas más importantes del mundo antiguo, con unos 200,000 volúmenes de libros en esa biblioteca. Y de hecho, después, para este tiempo, se comienza a utilizar el término pergamino, que hasta el día de hoy conocemos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se utilizó el término pergamino? Porque viene de Pérgamo, ya que ahí se desarrolló este material cuando Egipto dejó de exportar el papiro. Y entonces ahí se desarrolla este material en Pérgamo, lo que se le conoce como pergamino. Entonces Pérgamo era una ciudad importante, era una ciudad que tenía mucho futuro por delante. Pérgamo también era un centro clave administrativo del Imperio Romano. Tenía mucha influencia romana y era conocida porque los ciudadanos de Pérgamo habían jurado lealtad al emperador en ese tiempo. Jesús le llama el trono de Satanás. ¿Por qué? Porque había una gran religión e idolatría en Pérgamo. Ahí la foto que ustedes están viendo ahí al frente es el altar del templo dedicado a Zeus. Zeus, si ustedes han escuchado algo de la mitología griega dice que Zeus era el gran dios, el padre de todos los dioses, el más importante de todos, Zeus. Entonces, ahí ese es el altar que estaba dedicado a Zeus, donde les ofrecían sacrificios. Y Jesús dice que en Pérgamo está el trono de Satanás. Lo leímos en el versículo 13, ahí lo menciona. ¿A qué se refería? ¿Por qué dice Jesús que está el trono de Satanás? Probablemente hacía referencia a esto, ¿verdad? Porque había ese enorme altar, el principal dios del Olimpo. Este templo de Zeus estaba construida sobre una colina. De esta manera, ese templo dominaba toda la región baja de ese lugar. Era uno de los altares más impresionantes del mundo antiguo, y algunos creen que ese altar es el trono de Satanás al que Jesús se refiere en este mensaje. Pero también ellos rendían adoración al emperador romano, a César. César era el emperador de ese tiempo y cada uno de ellos decían César es Señor, y a los cristianos se les obligaba a decir que César era el Señor. Sin embargo, ya vimos cómo la semana pasada, ¿verdad? Policarpo fue quemado por negarse a decir que César era el Señor, y él murió diciendo que Jesús es el Señor.
Los cristianos de ese lugar se negaban a hacerlo porque reconocían a Cristo como Señor, y esto los llevaba a la persecución. Pero también en ese lugar, hermanos, se realizaba el culto a Esculapio o Asclepio. Este es el dios de la sanidad. En Pérgamo estaba el santuario de Esculapio, el dios griego de la medicina. Ustedes han visto, hermanos, que el símbolo que tienen los médicos o algunos en enfermería también es como un bastón donde está enrollada una serpiente. Ese es el símbolo de la medicina. Bueno, ¿qué tiene que ver esto, hermanos? Los enfermos en ese templo buscaban sanidad y se dice que en ese lugar entraban las serpientes y a menudo la gente se quedaba a dormir en ese lugar esperando que las serpientes en la noche llegaran y las mordieran, y de esta manera ellos recibían sanidad. Eso lo hacían ellos. Reconocían que estas eran serpientes sagradas, no eran cualquier serpiente, ¿verdad? Y ellos recibían curación. Pero para los cristianos esto era una práctica pagana e idólatra. Definitivamente, yo no sé qué haríamos nosotros, ¿verdad? Si estuviéramos viviendo en esos tiempos. De repente, pues sí queremos ser sanos, ¿verdad? Y podríamos acudir a diferentes lugares que no tienen que ver, ¿verdad? Con el verdadero Dios. Pero para los cristianos les decía que esto era una práctica pagana e idólatra. Aparte de Zeus, Esculapio, en Pérgamo se adoraba a Dionisio, el dios del vino, Atenea, la diosa de la sabiduría, y era una ciudad demasiado idólatra. La iglesia en Pérgamo, también ellos sufrieron persecución, también ellos sufrieron martirio. Jesús, en este pasaje que leímos, si pusieron atención, menciona a Antipas. Antipas, un fiel cristiano de ese lugar que fue martirizado en Pérgamo, en el versículo 13. Según la tradición dice que Antipas fue asesinado en un toro de bronce al rojo vivo por negarse a adorar al emperador. Este toro de bronce dice que tenía una cavidad por donde metieron a Antipas y estaba hirviendo al rojo vivo este toro, y ahí murió Antipas. Ahí se menciona en esta parte de la palabra. Pero no era solo eso. El problema de los habitantes de Pérgamo y toda esta enseñanza se estaba mezclando dentro de la iglesia. El compromiso con el pecado. Algunos cristianos en Pérgamo, hermanos, se mantenían fieles, pero otros estaban cayendo en doctrinas corruptas, y ahí se menciona la doctrina de Balaam, si pusieron atención. ¿A qué se refiere con la doctrina de Balaam? Esta doctrina de Balaam permitía la mezcla con la idolatría y la inmoralidad sexual, y esto se narra en Números, en el libro de Números, capítulo 25. Tal vez sería bueno que viéramos o recordáramos un poquito acerca de Balaam, ¿verdad? Ustedes recuerdan, hermanos, de cuando habló un asno. Entonces era Balaam. Balac, el rey de ese lugar, había contratado a Balaam para que Balaam fuera a maldecir al pueblo de Israel. Sin embargo, Dios se le aparece a Balaam y le dice que él no va a maldecir al pueblo de Israel, él los va a bendecir. Pero entonces Balac, que era el rey, él estaba empeñado en hacerle daño al pueblo de Israel, y entonces empieza a mezclar diferentes doctrinas para desviar a los israelitas de la adoración al verdadero Dios. También se menciona a los nicolaitas. Recuerden, hermanos, que ya vimos desde el primer mensaje quiénes eran los nicolaitas. Era un grupo que promovía el sincretismo entre el cristianismo y el paganismo. Así como cuando a alguien le dice, ¿verdad? Es que yo soy cristiano, pero no pasa nada. Si tú participas, si tú lo haces, no pasa nada. Entonces, tengamos cuidado, hermanos, porque podríamos estar cayendo en un sincretismo de creer que se pueden mezclar las cosas de Dios con el paganismo. Ok, después de darles contexto acerca de lo que sucedía en ese lugar, hermanos, vamos a ver entonces qué estaba pasando.
En medio de tanta presión, hermanos, los cristianos, los creyentes en Pérgamo, sentían tanta presión. Por un lado, el emperador mandándoles, ordenándoles que le rindieran culto a él. Al emperador no le importaba si ellos eran creyentes, si tenían un único Dios. Al emperador lo único que le importaba era que lo reconocieran a él como un Dios, como el gran Señor. Entonces los cristianos se veían tan presionados por esta situación que muchos de ellos estaban cediendo a la cultura pagana. Esto era por un lado, pero por el otro lado, la doctrina de Balaam les decía que podían comer la carne sacrificada a los ídolos y que no pasaba nada. También la doctrina de Balaam les decía de que se podían mezclar con personas de otros pueblos cuando Dios ya desde un principio había establecido que sus hijos, que su pueblo no tenían que mezclarse ni tener casamientos con personas que no fueran de su pueblo. Entonces la doctrina de Balaam, de Balac, les hacían ver que no pasaba nada, que una cosa era la parte espiritual, pero la parte material que incluía el cuerpo, pues no estaba peleado y que lo podían hacer. Entonces muchos creyentes en Pérgamo se estaban aculturando. Todavía ellos no habían recibido esta carta del apóstol Pablo a los romanos, ¿verdad? Que dice el versículo 1 del capítulo 12, no se amolden a este mundo. Por tanto, teniendo en mente la misericordia de Dios, transfórmense por medio de la renovación de Cristo. No se amolden a este mundo, dice la palabra. Y sin embargo, los creyentes en Pérgamo estaban adoptando ciertas prácticas que los hacía amoldarse al mundo en el cual ellos se encontraban, ¿verdad? En vez de mantenerse firmes en la fe, la iglesia en Pérgamo se encontraba en una encrucijada. ¿Y por qué en una encrucijada? Porque estaban tan presionados para tomar una decisión. ¿Qué decisión iban a tomar? Yo no sé si alguien de ustedes se ha encontrado en una situación donde les obligan a decidir. Es que tienes que decidir inmediatamente. Muchas veces nos encontramos con dilemas, ¿verdad? En estos tiempos cuando se celebran a los muertos en noviembre y octubre y noviembre, ¿verdad? En las primarias, en las secundarias todavía, en los bachilleratos, de repente ya no hay tanta presión, ¿verdad? Pero sí para los niños más pequeños, ¿verdad? Que casi te dicen es que si no participas, si no vienes, si no estás, entonces tu niño pues va a ser no sé, sancionado, o tal vez no va a tener derecho a esto, tiene que participar. Creo que puede ser algo en lo que nosotros tendríamos que decidir. Yo le decía a mis hijos, pero ustedes no necesitan puntos, es que nos van a dar más puntos si vamos. Pero es que ustedes no necesitan puntos, les decía yo. No, papá, sí los necesitamos, decía. Bueno, pero entonces creo que ahí es donde nosotros tenemos que decidir qué vamos a hacer. ¿Vamos a ser fieles a Dios o vamos a participar de aquello que atenta contra lo que Dios ha ordenado? Porque el día de hoy, hermanos, la iglesia enfrenta desafíos pues parecidos, ¿verdad? Similares. ¿Permaneces fiel o cedes a la cultura y al pecado? ¿Cómo podemos mantenernos firmes nosotros en un mundo que nos presiona a comprometernos? El día de hoy se están promoviendo muchas cosas que si nosotros no las adoptamos, no las aceptamos, entonces nos va mal. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a ceder y vamos a permitir que toda esta cultura y esta influencia del exterior llegue a la iglesia? En muchos lugares ya está sucediendo, ya está pasando, ¿verdad? Basta ver las noticias para saber que en ciertas iglesias de otros países ahora resulta ser que ya hay hasta pastores trans.
ya hay bodas de personas del mismo sexo y ya les dan su bendición y mucho de esto, ¿verdad, hermanos? Que se está mezclando la idolatría con la inmoralidad. Entonces, tengamos mucho cuidado. ¿Por qué? Porque Jesús sigue hablando a nuestras vidas. La iglesia en la encrucijada. Cristo se presenta aquí como aquel que tiene la espada de doble filo. Esto dice, el que tiene la aguda espada de dos filos. ¿En qué otra parte encontramos esa referencia de la espada de doble filo? ¿Alguien recuerda? La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. La espada de doble filo era porque de un lado y del otro lado cortaba. La mayoría de las espadas tienen un solo lado con filo, nada más un solo lado, y el otro lado te golpea, pero no corta. Pero una espada de doble filo es para cualquier lado que tú le muevas, va a cortar. Entonces dice aquí la palabra, esto dice, el que tiene la aguda espada de dos filos. A la iglesia de Pérgamo, hermanos, que estaba en la capital de la provincia de Asia, Jesús se describe como aquel que tiene la espada de dos filos. En el versículo 16 del capítulo 1 también ahí se menciona. La autoridad política se concentraba en ese lugar en Pérgamo, pero ante esto existe una autoridad y un poder superior que va a cuidar a los creyentes. Jesús ahí se está describiendo como aquel que está por encima de toda aquella autoridad que existe en el mundo. Y el día de hoy sucede lo mismo. De pronto yo creo que sí viene a nuestra mente, a nuestro corazón, ¿qué va a pasar con tantas cosas que se siguen promoviendo en nuestro país? Ya la mayoría de los estados el día de hoy están aprobando el aborto como algo, bueno, despenalizando, no es legalizándolo, ¿verdad? Lo están despenalizando, no es lo mismo legalizar que despenalizar. Entonces, lo están aprobando y promoviendo este tipo de leyes. Y nosotros como iglesia, tal vez podríamos estar con el temor, ¿verdad? ¿Qué más sigue? ¿Qué más va a pasar? ¿Qué va a suceder? Y creemos que ese tipo de gobiernos y creemos que la autoridad se va a salir con la suya. Pero ¿saben qué, hermanos? Dios no es ajeno a nada de esto. Dios permite. ¿Y hasta dónde va a llegar el ser humano? Sin embargo, Dios está por encima de cualquier autoridad, de cualquier personaje en este mundo. Esto es lo que está sucediendo. Y les está diciendo, ¿saben qué? Existe alguien superior a toda esa autoridad política y que cuida a la iglesia, cuida a los creyentes. Jesús se está presentando a alguien como alguien que tiene autoridad y juicio. La espada representa la palabra de Dios, Hebreos 4:12, que ya mencionamos, ¿verdad? Que discierne el corazón. Pero ¿saben qué, hermanos? La espada también simboliza el juicio de Cristo sobre la iglesia y sobre el mundo. Recordemos, hermanos, que la palabra de Dios nos habla acerca del juicio de Dios. Pero el juicio tiene que comenzar en la casa. ¿Recuerdan esto? Entonces el juicio de Dios tiene que comenzar en la iglesia primero y después en todo lugar. La iglesia en ese lugar, la iglesia al día de hoy, nosotros, hermanos, debemos basarnos en la palabra de Dios, no en filosofías o en ideologías mundanas o modas culturales. La pregunta el día de hoy es, ¿estamos dejando que la palabra de Dios nos transforme o estamos negociando con la verdad? ¿De qué manera negociamos con la verdad? ¿De qué manera nosotros en algún momento hemos decidido por agradar al mundo antes que agradar a Dios? Sería bueno que pudiéramos reflexionar y pensar en este momento.
¿Habrá algún momento en que alguno de ustedes ha negociado la verdad de la palabra con adaptarse al mundo? Tal vez todos vivimos situaciones diferentes, no vivimos las mismas, no tenemos las mismas circunstancias. Sin embargo, tengamos presente, hermanos, que la palabra de Dios siempre debe estar por encima de cualquier otra situación. Ok, esto es Jesús que se está presentando como aquel que tiene la aguda espada de dos filos. Pero el versículo 13, Jesús les dice que ellos tienen una fortaleza. Sé dónde vives. Allí donde Satanás tiene su trono. Qué fuerte es esto, creo yo, ¿verdad? ¿Dónde vivimos nosotros? Y yo les ponía como ejemplo la semana pasada con la iglesia que nos tocó ver y lo comparaba algo así como Juquila, ¿verdad? Gracias a Dios por los hermanos creyentes que están allá en ese lugar. Pero ¿cómo tendrán ellos la presión? Decían los hermanos, los papás del hermano Fernando, ellos viven en Juquila y ellos están predicando la palabra allá y ellos comentaban en algún momento, ya eran más hermanos que estaban ahí congregándose, pero debido a la presión del pueblo, debido al hostigamiento de los demás, muchos ya dejaron de congregarse y ahora quedamos un grupo más pequeño, nos decían. Y yo creo que esto era algo tal vez que pudiéramos imaginarnos, porque nosotros no estamos viviendo una situación así. Pero ¿qué pasaría, hermanos? ¿Hasta dónde vamos a llegar nosotros si vinieran a nuestras vidas algo similar? Jesús conoce la situación difícil que estaban enfrentando los cristianos en Pérgamo y la fidelidad que habían mostrado en algún momento. Pero les dice, la iglesia habita donde Satanás tiene su trono. Y se cree que en la colina detrás de Pérgamo se había construido una hilera de templos. Eran varios, ¿verdad? Ya les mencioné a cuántos dioses adoraban ellos. Dioses falsos, ¿verdad? Altares a esos dioses. Pero el más grande, el más prominente, el más majestuoso era el altar dedicado a Zeus, que podría ser la fuente de esta descripción. Sin embargo, es probable que Juan piensa también en el culto al emperador. En este ambiente mantuvo su confesión firme de Jesús y no perdió su fe en él. Los creyentes de Pérgamo siguieron fieles a pesar del martirio de uno de sus miembros, Antipas. Él había caído víctima del ataque de Satanás y había pagado con su vida su lealtad a Cristo. ¿Qué pasaría, hermanos, si alguno de nosotros se encuentra en una situación como esa? Ni siquiera nos encontramos en una situación así y en ocasiones probablemente nos hemos visto tentados a renegar de nuestra fe, como cuando al apóstol Pedro le dijeron, es que él es uno de ellos. Y el apóstol Pedro, por temor, dijo, no, yo no soy. Nos ha tocado en algún momento, hermanos, llegar a algún lugar donde ven con malos ojos a los creyentes, a los cristianos, y que nosotros en algún momento estamos tentados a apartarnos, a no identificarnos como cristianos porque pues nos puede ir mal. A este creyente Antipas que se menciona en el versículo 13, quien había pagado su lealtad con la vida, Cristo le presta su título, mi fiel testigo, dice, ¿verdad? Es un testigo fiel. Jesús se presenta como testigo fiel en el versículo 5 del capítulo 1. El mundo en el que nos encontramos, hermanos, basta con estudiar, con leer, con mirar las noticias actuales, hermanos, está promoviendo ideologías contrarias a la fe cristiana. Pero tú y yo, ¿estamos dispuestos a hacer luz en un ambiente oscuro? ¿Qué vamos a hacer? Ok.
tenemos que reflexionar. Probablemente no ha llegado a nosotros, les decía, ¿verdad? Pero si llegara, ¿qué pasaría? El problema que ellos estaban enfrentando es de que se comprometieron con el pecado también. Versículos 14 y 15. Sin embargo, tengo unas cuantas cosas en tu contra. ¿Qué nos diría Jesús, hermanos, a nosotros? Iglesia La Esperanza, cantan muy bonito, tienen un culto precioso, pero tengo algo en tu contra. Esto es para reflexionar, hermanos, para analizar, para pensar. La iglesia eres tú, la iglesia soy yo. ¿Qué podría ser aquello que Jesús nos diga o llegar a decirnos? ¿Sabes qué? Pongámosle el nombre de cualquiera de nosotros el día de hoy. ¿Sabes qué, Emma? Eres parte de la iglesia, pero tengo esto en tu contra. ¿Sabes qué, Julián? Tú eres parte de la iglesia, pero tengo esto en tu contra. Pongamos cada uno de nosotros nuestro nombre. ¿Qué podría ser? ¿O nos encontraríamos limpios y decir, no, pues no creo, ¿verdad? Porque el conjunto, la mezcla de todos nosotros que somos la iglesia, es como la media de lo que Jesús, de lo que Dios está criticando en la iglesia de Pérgamo, que el mensaje puede ser para nosotros, es para nosotros el día de hoy. ¿Qué tiene Jesús en contra de nuestra iglesia? Aquí a la iglesia de Pérgamo les dice, es que has tolerado a los nicolaitas en su congregación. El versículo 15 se lo dice, ¿verdad? En el versículo 6, Jesús está elogiando a la iglesia porque ellos no toleraron a la iglesia de Éfeso. Ellos no toleraron, ¿verdad?, la doctrina de los nicolaitas. Les dice en el versículo 6, pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Sin embargo, a los de Pérgamo les está diciendo en el versículo 15, toleras a sí mismo a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Las dos son iglesias cristianas. Una iglesia sí lo tolera, sí los acepta, y otra iglesia no. Jesús compara la doctrina de estos con la de Balaam, lo dice el versículo 14, y ya les comentaba, ¿verdad?, quién fue Balaam en tiempos del Éxodo. Balac, el rey de Moab, contrató a Balaam para maldecir a Israel. Como no lo logró, entonces Balaam le propuso a Balac que invitaran a adorar a los dioses de los moabitas y que se mezclaran, que los israelitas se casaran con mujeres de Moab, y este fue otro intento de Balac para atraer maldición sobre Israel, siguiendo el consejo de Balaam. El problema no es tanto muchas veces lo externo, hermanos, sino lo interno, la corrupción interna que puede llegar dentro de la iglesia. Había quienes seguían la doctrina de Balaam, que promovían la idolatría, la inmoralidad sexual, y otros seguían la doctrina de los nicolaitas, que enseñaban un cristianismo permisivo y mundano. ¿Cómo es un cristianismo permisivo y mundano? Hermanos, tengamos mucho cuidado porque a veces queremos pues encajar en ciertos círculos sociales, en ciertos lugares, y entonces tendemos a comportarnos de la misma manera que lo hacen los demás. Tal vez esto es un peligro más grave para la juventud todavía que para los adultos. No digo que no exista para los adultos, ¿verdad? Pero muchas veces, con tal de encajar en ciertos lugares, los creyentes, los cristianos, los hijos de Dios, tienden a hacer lo mismo que hacen los no creyentes. Una doctrina donde se muestra un cristianismo permisivo y mundano. Jesús les está advirtiendo del peligro de la contaminación espiritual. Un poco de compromiso con el pecado puede destruir la santidad de la iglesia, la pureza de la iglesia.
Y en pocas palabras, hermanos, la iglesia de Pérgamo se le puede definir como una iglesia demasiado aculturada. Ellos permitían todo, ellos no tenían problemas con aceptar a las personas que promovían ese tipo de prácticas. Demasiado aculturada. Querían identificarse con el mundo para testificarle e identificarse como seguidor de Cristo también. Los cristianos de Pérgamo se habían inclinado demasiado hacia el mundo, pero la misma tensión existe para nosotros el día de hoy. ¿Cómo ven? La iglesia de hoy, hermanos, se enfrenta a la misma tentación de adaptarse al mundo. No se amolden al mundo actual. Es lo que la palabra nos enseña. Y si nosotros ya estamos participando de ciertas conexiones o en ciertos lugares, es momento de reflexionar y arrepentirnos. Aquí viene el llamado al arrepentimiento. Por lo tanto, sigue hablando el Señor Jesús. Arrepiéntete. De otra manera iré pronto a ti para pelear contra ellos con la espada de mi boca. Les está diciendo a los creyentes de Pérgamo, a la iglesia de Pérgamo, arrepiéntete porque ya tengo la espada en mi boca, es de doble filo, para cualquier lado que se mueva va a cortar, va a hacer juicio. ¿Hay algo de lo cual debamos arrepentirnos nosotros, hermanos? ¿Hay algo de lo que tú tienes que arrepentirte el día de hoy? Arrepiéntete. De otra manera iré pronto a ti para pelear contra ellos con la espada de mi boca. La exhortación es la que Jesucristo dirigió a la iglesia de Éfeso también. Les dijo, arrepiéntete, ¿verdad? Llama a los creyentes a volver a Cristo. Se nos preguntaba en la mañana, hermanos, ¿con qué actitud venimos al templo? ¿Con qué actitud nos despertamos para ir a la iglesia? Algunos lo ven con gozo, ¿verdad? A ver, vamos. Y yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Pero algunos los ven como algo pesado, ¿no? Como un pesar. En vez de ser un gozo, una alegría. Ay, otra vez domingo. El domingo es el único día que me puedo levantar temprano. ¿Por qué? ¿De qué manera vemos esto, hermanos? La exhortación es a que volvamos a Cristo. Podríamos estar aquí, no sé cuántos somos ahorita en cantidad, pero de todos los que estamos aquí, hermanos, ¿en verdad estamos aquí por convicción? ¿O por qué? Yo le decía a mi esposa, bueno, de repente yo veo a algunos que batallan con el sueño, ¿verdad? Y están intentando no quedarse dormidos, pero hay algunos que de plano ya vienen a dormir, a lo que vienen, ¿no? Entonces digo yo, ¿qué pasa ahí? Si no responden, Jesús dice, volverá hacia ellos en castigo. La autoridad y el poder de Cristo se emplean para proteger a los suyos, pero también para corregirlos. Dios nos protege, hermanos, claro que sí. Dios nos protege, pero ¿saben qué? El juicio de Dios empieza por la casa de Dios. Y después nos preguntamos, ¿verdad? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué está sucediendo? El instrumento del castigo, la espada que se menciona, era prominente en la experiencia de Balaam, aquí se menciona. Pero Dios nos da una oportunidad para corregir el rumbo. La solución para la iglesia comprometida no es el castigo inmediato. No le está diciendo Jesús, ¿saben qué? Voy en este mismo momento a destruir a todos porque ustedes han hecho esto, esto y esto. Jesús está llamando al arrepentimiento. Jesús te está llamando, me está llamando, nos está llamando al arrepentimiento.
Hermanos, de verdad, es momento de reflexionar, de analizar. ¿Hay algo de lo cual tú tienes que arrepentirte? Y recordemos, hermanos, arrepentimiento no es nada más reconocer, sino cambiar. Porque el esposo golpeador se arrepiente cada semana, ¿verdad? Y vuelve a pedir perdón y a la próxima lo vuelve a hacer. ¿Es arrepentimiento eso? No, arrepentimiento es dar marcha atrás, rectificar el rumbo. Dios nos da una oportunidad, hermanos. La solución para la iglesia no es el castigo inmediato, sino el arrepentimiento sincero. Si no hay arrepentimiento, habrá juicio. Porque Jesús no tolera la mezcla entre la santidad y el pecado. No podemos jugar con la gracia de Dios. Dios ya no actúa como en los tiempos del Antiguo Testamento, ¿verdad? O como en el tiempo cuando Ananías y Zafira, ¿recuerdan esa historia? Dios no está actuando así el día de hoy. Pero no por eso nosotros vamos a abusar de esto. Estamos dispuestos a arrepentirnos de cualquier área a donde nos hayamos apartado. Sí, dicen algunos, es que sí he dejado de tener mi devocional. Pues arrepiéntete, pecador, y retómalo. Es que eso es lo que necesitamos, hermanos. Pero ahora ya lo vemos normal. Pues devocional, ¿para qué, verdad? Si puedo llegar al templo el domingo y escucho ahí la palabra. El devocional es tu comunión con Dios, tu comunión personal que no debe faltar. Y pues si no lo estás llevando a cabo, arrepiéntete. Al que salga vencedor. Aquí viene la promesa, ¿verdad? La recompensa para los vencedores. ¿Qué dice? Versículo 17. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré del maná escondido y le daré también una piedrecita blanca. Estas son las promesas de Cristo. El maná escondido, ¿por qué lo menciona? Aquí está representando la provisión espiritual de Dios y la comunión con Cristo. La referencia al maná es la invitación a los creyentes a recordar que Dios siempre nos provee. Dios nunca nos va a dejar. Al que salga vencedor, le daré entonces del maná escondido y le daré también una piedrecita blanca. Una piedrecita blanca con un nuevo nombre. Aquí se menciona esto en el versículo 17. Recordemos, hermanos, que para poder entender siempre un pasaje de la Biblia tenemos que conocer el contexto para saber por qué dice eso. Esta piedrecita blanca que se menciona en el versículo 17 hace referencia a que en esos tiempos se realizaban los juegos, habían deportes, y entonces se preparaban al final de todas estas competencias olímpicas banquetes paganos con el premio para los vencedores. A los vencedores de estos juegos griegos se les daba una piedra blanca que servía como boleto de entrada al banquete de los vencedores. De manera semejante, aquí Jesús le está diciendo a los creyentes que cuando ellos venzan por su fidelidad a Cristo, aunque no participen en esos banquetes paganos que se ofrecían, iban a gozar de una celebración superior, el compañerismo con Cristo. Sobre esta piedrecita está escrito el nombre nuevo del vencedor. Y aquí hay mucha referencia, ¿verdad? Cuando Jesús viene a tu vida, cuando Jesús viene a la vida de cada persona, nos da una nueva identidad. En la Biblia, el nombre de una persona representa su carácter e identidad. En Cristo, Dios nos da una nueva identidad. Podemos saber quiénes somos y ser quienes somos solamente en una relación con Dios. Dios se pone a nuestro alcance. Dios quiere que todos tengamos una nueva identidad. Y esta es una promesa para el vencedor. Dios honra a los que permanecen fieles. ¿Cómo estamos viviendo en este mundo? ¿Estamos viviendo con la mirada puesta en las recompensas eternas? No hagan tesoros en la tierra. Es la invitación que Jesús dijo, ¿verdad? Hagan tesoros en el cielo. ¿Hemos hecho tesoros en el cielo?
No, aquí lo que me interesa es aquí, ¿verdad? Porque aquí vivo ahorita. Hagamos tesoros en los cielos. Para terminar, hermanos, la iglesia en Pérgamo estaba en una ciudad difícil, con fuertes presiones externas e internas. Jesús reconoce su fidelidad, pero también les advierte del peligro de comprometer su fe. La iglesia de hoy enfrenta una lucha similar. Hoy, hermanos, vivimos en un mundo donde la idolatría moderna, y esto ya lo hemos visto muchas veces. ¿A qué se refiere la idolatría moderna? No necesariamente a que tengamos un ídolo en un nicho, en un altar, ¿verdad? Lo hemos mencionado varias veces. Pero ¿qué puede ser tu ídolo hoy? Una pista nada más. ¿A qué le dedicas más tiempo durante el día? Ese es tu ídolo. ¿A qué le dedicas más tiempo en tu vida? Y no estoy hablando del trabajo, ¿verdad? Porque todos tenemos que trabajar. Y tal vez diríamos, pues sí, 8 horas durante el día, ¿verdad? Pero pues sí, para otros que quieren trabajar más y más y más, hay personas que no descansan o no quieren descansar, ¿verdad? Porque entre más trabajes, más tienes. ¿A qué le dedicas la mayor parte del tiempo en tu vida? ¿Dinero, placer, poder? Porque todo esto compite con nuestra lealtad a Cristo. Y hablando del dinero, hermanos, pues yo me siento muy bien cuando cargo mucho dinero, ¿verdad? Y cuando no tengo ya estoy preocupado. Ay, ¿cómo quieren que dé el diezmo, verdad? Si ya no me alcanza. Yo quiero que se me quede este dinero a mí. Si lo doy ya no lo voy a tener. Esto compite con nuestra lealtad a Cristo. Dios no necesita nuestro dinero, efectivamente. Pero esa es una manera de demostrar nuestro amor, nuestra obediencia y nuestra fe delante de Dios. Cuando nosotros obedecemos de esta manera. Vivimos en un mundo donde la idolatría moderna, que puede ser dinero, placer, poder, compite con nuestra lealtad a Cristo. Hay presión para adaptar el cristianismo a la cultura, diluyendo la verdad bíblica. ¿Estamos firmes en la verdad, hermanos, o hemos hecho concesiones con el pecado? ¿Nos estamos dejando influenciar por el mundo o por la palabra de Dios? Ya vienen los tiempos de declaraciones, ¿verdad? Y a veces en las declaraciones se miente para no pagar impuestos. Yo no sé aquí quiénes presentan declaraciones, pero caemos en este tipo de tentaciones, ¿verdad? Para beneficiarnos. Falsear la información. O los programas de apoyo social que en ocasiones ofrecen. Mentimos para poder ser acreedores a ese apoyo, que no es para mí, pero si miento, sí me lo pueden dar. O época de elecciones, ¿verdad? Todo esto, hermanos, es dejarnos influenciar por el mundo, lejos de ser fieles a la palabra de Dios. Jesús nos llama a tomar una decisión, seguirle con fidelidad o comprometernos con el mundo. La advertencia que Jesús hace a la iglesia de Pérgamo, hermanos, hoy sigue vigente para nosotros. Hoy es el momento de decidir si seremos una iglesia firme o una iglesia comprometida con la cultura. No podemos comprometernos con el pecado ni aceptar falsas doctrinas. El llamado hoy es a permanecer firmes sin mezclarnos con lo que desagrada a Dios. Esta lucha entre la fidelidad y el compromiso con el pecado es la encrucijada en la que se encontraban los creyentes en Pérgamo. Hoy, este llamado a la iglesia es a vivir vidas santas. ¿Qué vamos a decidir? Recordemos, hermanos, les acabo de decir, la decisión es personal. Pero si la mayoría aquí decide ser fiel a Dios, la iglesia se mantiene fiel a Dios. Pero si la mayoría decidimos no obedecer a Dios, la iglesia es la que no está obedeciendo a Dios.
Ponte de pie y oremos juntos. Pidámosle perdón a Dios por lo que no hemos hecho y también por lo que hemos hecho, si esto va en contra de lo que dice la palabra. Es momento de tomar decisiones y la mejor decisión es ser fiel delante de Dios. Oremos. Bendito Dios, gracias te damos porque eres bueno. Gracias por tu palabra escrita que en todo momento nos acompaña y nos hace reflexionar sobre nuestras vidas. Bendito Dios, aquí estamos, somos tus hijos. Queremos obedecerte, queremos agradarte. Ayúdanos a lograrlo. Queremos ser fieles delante de ti. Queremos ser buenos hijos. Queremos ser ese pueblo santo, Padre Santo, que no se deja llevar por las corrientes de este mundo, por las ideologías, por las falsas promesas que este mundo ofrece. Ayúdanos a permanecer firmes en tu palabra, a ser fieles a tu llamado. Queremos ser esos vencedores, Padre Santo, a los que tú vas a recompensar un día. Ayúdanos, Padre Santo, mientras vivimos en este mundo, a ser fieles delante de ti, a caminar y a vivir vidas íntegras en tu presencia. Gracias por esta iglesia, por tu pueblo que está aquí presente. Somos tus hijos. Te agradecemos porque eres bueno. Y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Ocupe sus lugares, por favor.